Con permiso de la mesa, continúo con la lectura. Fracción décima. En tenor del análisis planteado, encomendado a la comisión que suscribe, en esencia implica analizar la situación jurídica del licenciado Felipe Nava Lemus, magistrado de plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y con base a las circunstancias y características personales del profesional aludido, respecto de la cual se analiza la situación de su nombramiento, a sus efectos en específico, si su plazo para el desempeño de su cargo fenece por ministerio de ley, y en consecuencia dicho magistrado ya no debe ejercer la función encomendada. Luego, entonces, en el análisis de la situación jurídica en el que se encuentra el licenciado Felipe Nava Lemus, es necesario atender lo que señalan los artículos 116, fracción tercera, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 54, fracción 27ª, apartado A, 79, primero y último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, cuyo texto señala textualmente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116. El poder público de los estados se dividirá por su ejercicio en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en el Legislativo en un solo individuo. Fracción tercera. El Poder Judicial de los estados se ejerce por los tribunales que establezca la Constitución respectivas. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señala la Constitución local, podrá ser reelecto y, si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y leyes de responsabilidad de los servidores públicos de los estados. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 54, fracción 54, son facultades del Congreso. 27ª, nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establecen esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los procesos los principios de excelencia, objetividad, parcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad e independencia del Poder Judicial del Estado. En el procedimiento referido en el párrafo que antecede, deberá observarse las bases siguientes. Inciso A. Una vez cumplido el plazo para el que fue designado, los magistrados podrán ser ratificados por un periodo igual. El Congreso, con la aprobación de las 2/3 partes del total de los diputados que integren la legislatura y previa opinión del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño del magistrado correspondiente. Resolver sobre toda la ratificación o remoción con anticipación de 90 días naturales a la fecha en que expire el plazo del ejercicio. Artículo 79. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un solo Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano supremo, en un Tribunal de Justicia Administrativa, en juzgados de primera instancia, y contarán además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las atribuciones que le señale esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes que expidan el Congreso del Estado. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo 6 años y podrán ser ratificados previa evaluación, entre ellos a un presidente que durará en su encargo 2 años y podrá ser reelecto por una sola vez. Solo podrá ser removido de sus cargos por el Congreso del Estado por falta u omisión graves en el desempeño de sus funciones, por incapacidad física o mental, por sanción impuesta en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado o por haber cumplido 65 años. De la transcripción anterior es dable concluir que los magistrados del Tribunal de Justicia del Estado de Tlaxcala son nombradas para desempeño de sus funciones durante un plazo determinado, concreto y definido,
cargo en el que dichos juzgadores podrán ser ratificados circunstancias que constituyen una expectativa de derecho, plazo que puede ser interrumpido por un supuesto de remoción o retiro forzoso o declararse que dicho periodo ha concluido, situación que se actualiza en el caso que nos ocupa por el simple transcurso del tiempo, lo que implica que no se transgreden en lo absoluto los principios de inamovibilidad y estabilidad en el cargo, pues los límites al plazo del nombramiento del cargo judicial son precisamente los que establece la ley y la Constitución local. A lo anterior, tienen relación y aplicación con lo analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 97/2011, que en concerniente señala: los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se retirarán forzosamente cuando hayan cumplido 70 años de edad, sin que se advierta la intervención del poder alguno para su aplicación, puesto que basta con que el funcionario cumpla con la edad señalada para que se actualice tal supuesto, es decir, la referida hipótesis de retiro operar por ministerio de ley. Ahora bien, por analogía, si la conclusión del nombramiento de un magistrado opera por ministerio de ley, es necesario saber que en el momento el Congreso del Estado debe de realizar dicha declaración. En este contexto, para que opere la declaración de la conclusión del nombramiento a un magistrado son necesarios dos supuestos. Inciso A, que se tenga certeza del nombramiento del magistrado y del plazo para el que fue designado. B, que el Congreso del Estado tenga pleno conocimiento de cualquier forma de que el plazo para el desempeño de la función del magistrado esté por cumplirse. Así las cosas, es posible sostener que para que opere la declaración de conclusión de nombramiento de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado no existe más que requisitos que el funcionario judicial tenga un plazo cierto y determinado para el desempeño de su encargo, o en su caso el periodo de su ratificación, 6 años, y que tal circunstancia sea enterada o sea del conocimiento del Congreso del Estado. Ahora bien, bajo el principio de libertad de configuración legislativa, otorga a las legislaturas de los estados que en la materia le confiere el propio artículo 116, fracción tercera, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación los diversos 54, fracción 27ª y 79, último párrafo de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En el caso que nos ocupa, el licenciado Felipe Nava Lemus, magistrado del plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado, si bien fue nombrado y ratificado como magistrado, ello no implica que tal circunstancia se interprete como que pueda permanecer de forma indefinida o vitalicia en el cargo. Fracción 11ª, análisis de fondo. Conforme a las premisas anteriores expresadas y se procede a examinar los datos con el objeto de analizar la hipótesis de referencia, lo que hace de la manera siguiente: verificar que la circunstancia personal del licenciado Felipe Nava Lemus actualiza la hipótesis de la declaración de conclusión del nombramiento de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Como se ha señalado con anterioridad, las garantías de inamovibilidad judicial y estabilidad en el cargo no son absolutas, en virtud de que, en términos de lo que dispone el artículo 116, fracción tercera, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, admite limitaciones. Dichas limitaciones son definidas por los estados en sus constituciones locales y las leyes de materia. Para el análisis que nos ocupa, debe tenerse presente lo que establece el apartado A, fracción 27ª del artículo 54 y el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Textualmente establece: artículo 54, fracción 27ª.
Inciso A. Una vez cumplido el plazo para el que fueron designados, los magistrados podrán ser ratificados por un periodo igual. Artículo 79. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo 6 años y podrán ser ratificados previamente a la evaluación en términos de lo establecido en la Constitución. Elegirán entre ellos a un presidente que durará en su encargo 2 años y podrán ser reelectos por una sola vez. Solo podrán ser removidos de sus cargos por el Congreso del Estado por falta u omisiones graves en el desempeño de sus funciones, por incapacidad física o mental, por sanción impuesta en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado o por haber cumplido 65 años. La redacción de las citadas normas es acorde no solo con los criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes citadas, sino con lo establecido por el quinto párrafo de la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Federal, en el sentido de que las designaciones de los magistrados para el ejercicio del cargo no necesariamente deben de ser vitalicias, sino que pueden ser por tiempo fijo y predeterminado. Ahora bien, si se toma en cuenta que el decreto del nombramiento y/o el acuerdo de la ratificación al cargo de magistrado lo expide el Congreso del Estado de Tlaxcala, naturalmente está en la soberanía, tiene la facultad de declarar la conclusión del nombramiento de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, cuando el magistrado de que se trate esté por cumplir o se haya cumplido el plazo para el que fue designado. Así toca verificar si en el presente asunto el licenciado Felipe Nava Lemus, magistrado del plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se encuentra en la hipótesis de que su nombramiento para el que fue designado para el desempeño del cargo esté por concluir en fecha cierta y determinada. En este contexto, resulta oportuno señalar que el licenciado Felipe Nava Lemus fue designado por el Congreso del Estado de Tlaxcala, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante acuerdo por el que la 58ª legislatura local valida el proceso de selección de aspirantes a ocupar alguno de las 9 plazas de magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, publicado el 15 de enero del 2008 en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Posteriormente, la 59ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el acuerdo de fecha 3 de noviembre del 2009 y publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, el día 6 de noviembre de la misma anualidad se procedió a tomar protesta al cargo al magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al licenciado Felipe Nava Lemus, en sustitución del licenciado José Rufino Mendieta Cuapio, establecido en el punto resolutivo segundo lo siguiente. Segundo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, los magistrados propietarios mencionados en el punto anterior ejercerán sus funciones de 3 de noviembre del 2009 al 2 de noviembre del 2015. Es preciso tener en consideración que la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el acuerdo de fecha 31 del mes de julio del año 2015 y publicado el 5 de agosto del 2015, en el periódico oficial del Gobierno del Estado, determinó en su punto segundo lo siguiente. Segundo, se ratifica a Felipe Nava Lemus en el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el cual correrá el 3 de noviembre del 2015 al 2 de noviembre del 2021. Es preciso observar que las publicaciones oficiales referidas en los párrafos que anteceden, al tratarse de un medio de comunicación oficial, constituyen un hecho notorio, por lo que es conforme a derecho tomarlo en consideración y concederle en pleno valor probatorio.
Conforme a lo anterior, queda plenamente comprobado que el licenciado Felipe Nava Lemus fue designado para el desempeño del cargo de magistrado en un inicio por el periodo del 3 de noviembre del 2009 al 3 de julio del 2015. Posteriormente, previo proceso de evaluación, fue ratificado mediante el acuerdo de fecha 31 de julio del 2015 y publicado el 5 de agosto del 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, periodo que concluyó el día 2 de noviembre del 2021. Por lo tanto, se hace constar la conclusión del nombramiento expedido a favor del licenciado Felipe Nava Lemus como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, toda vez que se actualiza su retiro por ser cierto y determinado el plazo para el que fue designado. Lo anterior es procedente considerando que la causa de retiro relativa al cumplimiento del plazo para el que fue designada, prevista en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución local, constituye un beneficio a favor del profesional en derecho de que se trata, pues habiéndose cumplido el plazo para el que fue nombrado, tiene derecho a un haber de retiro por los años dedicados al servicio activo en la impartición de justicia. Así, debe puntualizarse que la duración en el cargo establecido en el último párrafo de la Constitución local, que se traduce en la posibilidad de que el Congreso del Estado declare la conclusión del nombramiento, lo que no implica una transgresión a la estabilidad de la labor judicial, sino que constituye un beneficio a favor del funcionario que, habiendo cumplido con el plazo para el que fue nombrado, establecido en el ordenamiento legal, tenga derecho a un haber de retiro por los años dedicados al servicio activo. Esto es, que los magistrados que han cumplido el plazo para el que fueron nombrados, más aún ratificado, se encuentra de manera objetiva en un punto en el que quedó demostrado su compromiso y entrega a la función pública en el ámbito judicial. Además, es conveniente señalar que el derecho a la estabilidad de los magistrados no es de carácter vitalicio, sino que dicha prerrogativa que se les asegura el ejercicio en el encargo encomendado se le concede por un plazo cierto y determinado, el cual comprende desde su designación, el nombramiento hasta el momento en el que, conforme al párrafo quinto de la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llegue en términos de su encargo previsto en las constituciones locales, lo que implica que la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo no significa que los magistrados tienen en propiedad los puestos que desempeñan y, por tanto, un derecho público subjetivo para mantenerse permanentemente en estos. En atención a que la prerrogativa de mérito no es de carácter absoluto ni es posible colocarla sobre el interés general, como referencia internacional se hace alusión a los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento de delincuentes, celebrando en Milán, en Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985 y confirmados por la Asamblea General en su resolución 40/2032 del 29 de noviembre de 1985 y 40/1/46 del 13 de diciembre de 1985, lo que ha sido acogido por la Corte Internacional y de las cuales se advierte la exigencia de que en la ley se garantice la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos, además de que se debe de garantizar la inamovilidad de los juzgadores, tanto de los nombrados mediante decisiones administrativas como de los elegidos, hasta que cumplan con la edad para la jubilación forzosa o expire el periodo para el que hayan sido nombrados o elegidos cuando existan normas al respecto. Considerando lo anterior, tomando en consecuencia que el retiro del magistrado es el cumplido del plazo
para el que fue nombrado, es decir, que la causa de retiro no es el retiro forzoso o la remoción por faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones, precisando que esta comisión dictaminadora tiene el pleno conocimiento de que a la fecha del presente acuerdo no existe procedimiento de responsabilidad ante la soberanía o en alguno de sus órganos, sumando al hecho de que fue ratificado por prestar su servicio de manera eficiente y continua, atendiendo a que el licenciado Felipe Nava Lemus adquiere la calidad de magistrado en retiro. Por lo anterior, si así lo desea, el licenciado Felipe Nava Lemus podrá coordinarse y coadyuvar con el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala para compartir su experiencia en la administración de justicia, impartir ponencias, conferencias jurídicas, esto en virtud de que el ejercicio de la magistratura ha dedicado parte importante de su vida profesional y personal al servicio de la impartición de justicia. De ahí que resulta importante que dicha experiencia y capacidad jurídica profesional sea participada por dichos profesionales en retiro. Por otro lado, para esta soberanía es importante pronunciarse respecto el haber del retiro en favor del licenciado Felipe Nava Lemus, al efecto de que se deba tomar en consideración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que el haber de retiro es una prestación periódica, temporal y suficiente para subsistencia de los funcionarios judiciales que una vez que se retiran de sus funciones, ya sea por retiro forzoso o al culminar el tiempo para el que fueron designados, tengan un haber de retiro. En este sentido, y dado que se plantea la declaración de que ésta se ha cumplido el plazo para el que fue designado el magistrado, se estima oportuno establecer a favor del licenciado Felipe Nava Lemus un haber de retiro, lo anterior conforme a la jurisprudencia de la novena época, registro 172.525, instancia pleno, semanario judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 25, mayo del 2017, materia constitucional, tesis 44, diagonal 2007, página 1641 del rubro y texto siguiente. Estabilidad de los magistrados de poderes judiciales locales, parámetros para respetarlas y sus independencias judiciales en los sistemas, nombramiento y ratificación, conforme al artículo 1.16, fracción tercera, párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los estados gozarán de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus poderes judiciales, lo que implica una amplia libertad de configuración de los sistemas de nombramientos y ratificación de los magistrados que los integran, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial, lo que puede concretar con los parámetros siguientes. Inciso A, que se establezcan un periodo razonable para el ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de su primer nombramiento y posterior ratificación que garantice la estabilidad de los juzgadores en su cargo, el cual puede ser variable atendido a la realidad de cada estado. Inciso B, que en caso de que el periodo que sea vitalicio, al final de este pueda otorgarse un haber de retiro determinado por los propios congresos locales. C, que la valoración sobre la duración de los periodos solo pueda ser inconstitucional cuando se manifiesten incompatibles con el desarrollo de las actividades jurisdiccionales o cuando se advierta a que a través de la limitación de los periodos pretenden subrayarse al Poder Judicial. Inciso D, que los magistrados no sean removidos sin causa justificada. Ahora bien, en este preciso señalar que la temporalidad y porcentaje a determinar respecto al haber del retiro se otorga al licenciado Felipe Nava Lemus en razón de lo que habrá fungido como magistrado del Tribunal Superior de Justicia por 12 años, con motivo de su nombramiento y posterior ratificación, plazo en los que dichos funcionarios se desempeñó a favor
de los justiciables de manera pronta, completa e imparcial como impresión de diligencias, excelencia profesional, honestidad, invulnerabilidad. Por lo tanto, para que la comisión dictaminadora se ajuste a los lineamientos dictados por el máximo tribunal del país y conforme a los razonamientos procedentes al implantar un haber de retiro a favor del licenciado Felipe Nava Lemus, se determina por el término improrrogable de 5 años, tomando como parámetro el sueldo base que percibirá al momento en que dejó de ejercer el cargo hasta la conclusión del cargo. El primer año le será pagado el equivalente al 50% de su sueldo base que percibirá como magistrado en funciones. El segundo año le será pagado el 40% de sueldo basado en lo que perciba. El tercer año se le pagará el 30% de su sueldo base que perciba y el cuarto año será pagado el 20% de su sueldo base que perciba. Y finalmente, el quinto año le será pagado el 10% de su sueldo base que perciba. Para ello, el Tribunal Superior de Justicia del Estado deberá realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar dicho haber del retiro. Se precisa que la temporalidad y porcentaje del descrito en el párrafo que antecede se otorga al licenciado Felipe Navas Lemus en razón de que habrá fungido como magistrado del Tribunal Superior de Justicia por 12 años, con motivo de su nombramiento y posterior rectificación, plazo en los que dichos funcionarios se desempeñó en favor de los justiciables de manera pronta, completa e imparcial como expresión de las diligencias, excelencia, profesionalismo y honestidad invulnerable, circunstancia que se corroboró en el expediente parlamentario número 61/150/2015, relativo al proceso de evaluación y ratificación al que en su momento se sometió dicho profesional, en el que obran los informes remitidos por el magistrado. Es menester precisar que el haber del retiro no se otorga de forma vitalicia, pues a la conclusión de los 6 años correspondientes al haber del retiro, el licenciado Felipe Nava Lemus está en condiciones de generar ingresos para satisfacer sus necesidades mediante el ejercicio profesional de la abogacía o cualquier otro trabajo relacionado con la profesión que ostenta. Así, esta comisión dictaminadora que suscribe el presente dictamen estima que esta propuesta es acorde a los parámetros constitucionales delineados por diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues específicamente en el voto concurrente relacionado con la controversia constitucional 25/2008 emitido por los ministros, razonaron que para establecer el haber del retiro se debe fijar las bases y mecanismos y periodicidad para el otorgamiento de dicha remuneración, respetando la autonomía del Poder Judicial para su integración o funcionamiento, pero respetando y garantizando su independencia judicial, pues el haber del retiro es un derecho reconocido por la Constitución a favor de los impartidores de justicia. En la misma tesitura, esta comisión dictaminadora reitera que el haber del retiro establecido para el licenciado Felipe Nava Lemus es acorde a los parámetros que deriva la experiencia de labor de los tribunales constitucionales de nuestro país, acorde a las percepciones que perciben los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en activo, siendo inadmisible es otorgar un haber de retiro tomado como base prestaciones provenientes de la ley laboral local, en virtud de que los magistrados del Poder Judicial local son titulares del organismo que realizan las funciones jurisdiccionales, que tienen otorgadas a su favor la garantía de independencia judicial, lo cual es incompatible con la noción de subordinación. De ahí que no es posible considerar que los magistrados sean al mismo tiempo titulares y trabajadores o empleados, de manera que los magistrados del Tribunal Superior tienen carácter de depositarios de uno de los 3 poderes. Aunado a lo anterior y con congruencia en el hecho de que la causa de retiro
que es la declaración de la conclusión del periodo para el que fue ratificado el magistrado Felipe Nava Lemus, y toda vez que durante el ejercicio de sus funciones dicha funcionaria judicial demostró sentido humano, eficiente y capacidad en la impartición de justicia, dejando a un lado de esfuerzo y conocimiento durante su función judicial como muestra del reconocimiento y respecto a su aprobada carrera judicial. Esta soberanía hace un reconocimiento público a la trayectoria del licenciado Felipe Nava Lemus por su labor en la impartición de justicia en beneficio de la sociedad tlaxcalteca. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión que suscribe se permite someter a la amable consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en los diversos 79, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y con base en los razonamientos expuestos, considerando 11º, se constata la conclusión del nombramiento del magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, otorgado a favor del licenciado Felipe Nava Lemus, mediante el acuerdo legislativo de fecha 31 días del mes de julio del año 2015, publicado el 5 de agosto del 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 31, primera sección, periodo que concluyó el día 2 de noviembre del 2021. En consecuencia, se declara que el licenciado Felipe Nava Lemus ha adquirido el carácter de magistrado en retiro. Segundo, con base en los razonamientos expuestos en el considerando 11º, atendido a las condiciones particulares del funcionario judicial en retiro, resolviendo de forma individual, el licenciado Felipe Nava Lemus tendrá derecho a un haber de retiro por el término improrrogable de 5 años, así se determina por el término improrrogable de 5 años, tomando como parámetro el sueldo base únicamente que percibe al momento en que dejó de ejercer el cargo. El primer año lo será pagado el equivalente al 50% de su sueldo base que perciba como magistrado en funciones. El segundo año le será pagado el 40% de su sueldo base percibido. El tercer año le será pagado el 30% de su sueldo base que perciba. El cuarto año le será pagado el 20% de su sueldo base que perciba, y finalmente el quinto año se le habrá pagado el 10% de su sueldo base que percibirá. Para ello, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala deberá realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar dicho haber de retiro dentro de su presupuesto, siempre y cuando el licenciado Felipe Nava Lemus no desempeñe algún cargo en la administración pública. Tercero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción segunda, 13ª y 105, fracción primera, segunda y cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía para que, por conducto del actuario parlamentario, notifique personalmente el presente acuerdo mediante oficio asentado la razón, la notificación al licenciado Felipe Nava Lemus, lo que deberá hacerse en el domicilio señalado en su escrito de mérito. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción primera, 13ª
se concluye al secretario parlamentario de este Congreso del Estado para que, una vez aprobado el presente acuerdo, remita copia certificada del mismo al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala para todos los efectos legales a que haya lugar. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 11 días del mes de noviembre del 2021. La comisión dictaminadora, diputado Lenin Calva Pérez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Diputado Jorge Caballero Román, vocal. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal. Diputada Maribel León Cruz, vocal. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal. Diputada Mónica Sánchez Ángulo, vocal. Diputado José Gilberto Temolsi Martínez, vocal. Diputada Reina Flor Báez Lozano, vocal. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal. Diputado Vicente Morales Pérez, vocal. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, vocal. Diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal. Diputado Rubén Terán Águila, vocal. Es cuanto, Presidenta.